En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy como es sábado, tradicionalmente celebramos la Eucaristía con el rezo de laudes incluido, esta oración de la liturgia de las horas tan antigua y que muchos laicos también en sus comunidades, en sus parroquias, la suelen rezar. Laudes, alabanzas al Señor al comenzar el día. Y empezamos con este himno que está siempre puesto al comienzo de estas celebraciones. Dador de luz espléndido, a cuya luz serena, pasada ya la noche, el día se despliega. Mensajero de luz, que de luz te pelea, no es la alba del lucero, eres tú luz de veras, más brillante que el sol, todo luz y pureza, enciende nuestro pecho, alumbra el alma nuestra. Ven autor de la vida, pres de la luz paterna, sin cuya gracia el cuerpo se sobresalta y tiembla. A Cristo Rey piadoso y al Padre gloria eterna, por los ojos de Dios y del Espíritu Santo. Acto penitencial. Acto penitencial. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de 10 cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundo tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, crecerán, los malhechores serán enalzados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges para salir de nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Y en la vejez siga dando fruto, y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros una agua pura, que os purificará de todas vuestras inmundicias y idolatrías. Os he purificado, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Exaltad de tu majestad sobre
contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de honor y dignidad, le diste el manto sobre las obras de tus manos, todos sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. de la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una lanza. Oremos. Hoy la Iglesia celebra al Papa San Pío X, que estuvo en el cargo, digamos, como vicario de Cristo del año 1903 a 1914 y falleció de pena, de tristeza, porque lo había previsto justo cuando iba a empezar la Segunda Guerra Mundial. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste de sabiduría divina y de fortaleza apostólica al Papa San Pío X, concédenos que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Ruth. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente muy rico llamado Booz, de la familia de Elimelech. Ruth, la moabita, dijo una vez a Noemí: déjame ir a recoger espigas al campo, detrás de alguien que me haga ese favor. Puedes ir, hija mía, le respondió entonces. Entonces Ruth se puso a recoger espigas en el campo, detrás de los que cosechaban, y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a Booz, el de que pertenecía a la familia de Elimelech. Entonces Booz dijo a Ruth: óyeme bien, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes para nada de aquí. Quédate junto a mis servidores. Fíjate en qué terreno cosechan y ve detrás de ellos. Ya di orden a mis servidores para que no te molesten. Si tienes sed, ve a beber en los cántaros de agua que ellos saquen. Ruth se postró con el rostro en tierra y exclamó: ¿por qué te he caído en gracia para que te fijes en mí, si no soy más que una extranjera? Booz le respondió: me han contado muy bien todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido, y cómo has dejado a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal para venir a un pueblo desconocido. Booz se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que ella concebiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que hoy no te deja faltar, quien responda por ti. Su nombre será proclamado en todo Israel. Él te reconfortará y será tu apoyo en la vejez, porque te lo ha engendrado tu nuera, que te quiere tanto y que vale para ti más que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso sobre su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas le dieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Jesé, el padre de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el que teme al Señor. Bendito el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz
y todo te irá bien. Bendito el que teme al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Bendito el que teme al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida, que contemples la paz de Jerusalén. Bendito el que teme al Señor. Aleluya. Ustedes no tienen sino un Padre, el Padre Celestial. Solo tienen un doctor, que es el Mesías. Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pío X, cuando fue elegido Papa, era arzobispo, patriarca se les llamaba en Venecia. Y entonces, un hombre que era humildísimo y que pidió prácticamente perdón por haber aceptado el cargo, ¿no? Porque se encontraba que no tenía, como, bueno, en general los santos, porque son elegidos, siempre pasa eso, ¿no? Y eligió como lema de su pontificado, traducido al castellano, instaurar todas las cosas en Cristo. Obviamente tomado de San Pablo, ¿no? Recapitular todas las cosas en Cristo. Para él, evidentemente, todo lo que él quiso hacer fue un hombre controvertido, porque, como se diría en los tiempos actuales, fue un hombre políticamente incorrecto. No decía lo que la gente quería escuchar y no molestar absolutamente a nadie. Era fuerte, era claro. Para él, el Evangelio y la primacía del Señor, así se echara encima enemigos, como lo hizo fuertemente con Francia, que dejó de ser ya tan cercana al papado, ¿no? Y con movimientos religiosos que había un poco extraños. Sin embargo, el hombre es recordado porque fue capaz de hacer que los estudios bíblicos fueran así mucho más serios, más profundos. Cambió fuertemente y aclaró la constitución de la curia romana, que era muy complicada antiguamente. Después también la frecuencia, trató de insistir a la comunidad de la frecuencia de la comunión y sobre todo la comunión de los niños. Son una serie de cosas que han quedado hasta hoy. Tuvo también una cantidad de aspectos tremendos en los cuales fue muy conocido,
y muy apreciado. Bueno, lógicamente la Iglesia, cuando lo canonizó en 1954 por ahí, había sido desde el primer papa canonizado desde la época del Renacimiento, o sea, considerado con todo lo que los santos que ha habido a lo largo del tiempo, es que tuvo muchísima influencia en la historia de la Iglesia católica para la época, obviamente, que correspondía. Pues bien, este hombre era claro, era definitivo, se ganó enemigos, por supuesto que sí. Así como en el Evangelio el Señor hoy día nos propone claramente que los pastores, los seguidores, los que mandaban, pastores en el fondo, del pueblo de Israel, que eran pues las autoridades judías, que el Señor les dice claramente que hagan lo que les digan. Si la doctrina, por supuesto, está muy bien, lo que han recibido de los antepasados, eso es lo que hay que seguir diciendo, no nos vamos a estar inventando nada, decía el Señor. Pero el problema es eso, que son los primeros que no lo hacen, que no lo cumplen. Y hablaba otra vez de esa hipocresía, de la forma exterior, ¿no? Alargar los mantos para indicar que cumplían la ley. Se ponían aquí unos tubitos acá encima, unas filacterias, y las llenaban con los preceptos de la ley, ¿no? Para indicar que ellos también pues lo vivían. Pero el problema es que cuando eso se expresa solamente exteriormente es una hipocresía, ¿no? Y lógicamente esa exterioridad de las primeras filas, de ser llamados superiores, etcétera, etcétera. Y el Señor habla que no, que todos somos servidores, pero del único Señor. Y que hacia ahí es donde hay que ir, hacia ahí es donde hay que ir. Cuando nos olvidamos, los pastores nos olvidamos de eso y queremos a veces hablar de lo que es nuestra manera de vivir o de entender la cosa y no predicar el Evangelio. La Iglesia evidentemente sufre bastante. Ese antecedente que nos vuelve a proponer hoy el libro de Ruth, esa novelita, por decirlo así, porque es una novela piadosa, es también muy decidor. Ya decíamos ayer que esta joven quiso seguir a su suegra y la suegra la trató siempre como una hija, de manera que el texto de hoy termina, le hace caso otra vez a la suegra, se casa con un buen hombre, que era pariente de ella, y cuando tiene un hijo, le felicitan a ella, a Noemí, porque la familia, el linaje no se perdía. Y ese hijo se llamó Obed después tuvo un hijo que se llamó Jesé, el padre de David. Por eso la palabra Jesé se usa tanto, ¿no? David, del tronco de Jesé. Y no nos importe que sea desde una moabita, es decir, vecinos y a veces muy enemigos. Lo que importa es que el Señor elige, y la universalidad nos tendría que hacer salir a veces de estrecheces en las cuales realmente podemos caer muchas veces de exclusivismos, ¿no? Y el Señor, para él incluyó, por supuesto, a todos los pueblos, y este símbolo, precisamente la bisabuela del rey David, donde sigue la promesa, era extranjera, era moabita. Ella, esa fidelidad, esa actitud de servicio, porque quería servir a su suegra, que era viuda como ella, pero era más mayor, ¿no? Y le hizo dejar todo lo suyo. Bueno, eso es una actitud realmente de servicio, y esa está en esa línea antecedente, y por eso, de alguna manera, la liturgia nos lo propone en esa confrontación siempre con el Nuevo Testamento. La historia es muy ilustrativa, la historia nos ha de ayudar mucho también a que en nuestro tiempo nuestras realidades, nuestras maneras de encarnar la fe, la vivamos pues precisamente en las realidades cotidianas en donde estamos inscritos, y no puramente en esas exterioridades que vivían esos fariseos y esos saduceos y todas esas autoridades religiosas del pueblo de Israel. Ese desafío continuo para cada uno de nosotros. Continuamos la Eucaristía presentando ante el Señor nuestras oraciones. Adoremos a Dios, que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo, y supliquémosle diciendo: Escúchanos, Señor. Señor, Padre de todos, tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día, haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo sea alabanza de tu gloria. Que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad. Que tú mismo has infundido en nuestras almas. Que nuestros ojos descansen
para que respondamos con presteza a tus llamadas. Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal y presérvanos de todo pecado. Pedimos por la comunidad educativa del Colegio Hispanoamericano en estos días, ya que estamos acercándonos a celebrar la fiesta de nuestro santo fundador, San José de Calasanz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos hoy por nuestra casa de Pereira, de la provincia de Nazaret, y en el día de su cumpleaños por Frederick Cory, de África Occidental, Domi Manaccio, de Italia, José Manuel Campa, de México, y Vivín River, de África Central. Por esos hermanos nuestros, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por nuestros hermanos difuntos. Zaida Elena Coronado Sánchez, cuarto día de su novena. Reinaldo Lobo, cuarto día de su novena. Por su descanso eterno, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Todo esto que a ti te pedimos, Señor, te rogamos que lo lleves a feliz término, tú que vives, reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable ante Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos actos misterios y los recibamos con espíritu de fe, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos que dar gracias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes hoy la alegría de celebrar la fiesta de San Pío X, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino, y con todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Pío X, San José de Calasanz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Deseémonos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según la había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Que la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos rodean, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y con el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y el divino te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Oremos. Señor Dios nuestro, al celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos que por la eficacia de esta Eucaristía seamos constantes en la fe y vivamos unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos, no desoigas nuestros ruegos, y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a Cristo.